La corriente de 8 amperios se ramifica en corrientes X, Y y Z a través de resistencias con resistencias 7, 4 y 6 ohmios, como se muestra aquí a la derecha. Se sabe que la corriente se divide de tal manera que la suma de las corrientes a través de las tres resistencias es igual a la corriente inicial. La energía generada en cada resistencia viene dada por igual a I al cuadrado por R, donde I es la corriente en esa resistencia y R es la resistencia. Se nos pide que utilicemos multiplicadores de Lagrange para encontrar las corrientes X, Y y Z, lo que minimizará energía total generada. Resulta que la naturaleza siempre divide las corrientes para minimizar la energía total. Podemos usar la ecuación E es igual a I al cuadrado por R para ayudarnos a determinar la función estamos intentando minimizar, que será la función f de X, Y, Z en nuestras notas para multiplicadores de Lagrange. Como tenemos tres sucursales, usando la ecuación E es igual a I al cuadrado por R, f de X, Y, Z es igual a, de nuevo, I al cuadrado por R para la primera sucursal, que debería ser X al cuadrado por 7, más I al cuadrado por R para la segunda rama, que S al cuadrado por 4, más I al cuadrado por R para la tercera sucursal, que es Z al cuadrado por 6. Simplificando, tenemos la función f de X, Y, Z es igual a 7X al cuadrado más 4Y al cuadrado más 6Z al cuadrado. La restricción está formada por sabiendo que la corriente se divide de tal manera que la suma de las corrientes a través de las tres resistencias es igual a la corriente inicial. Podemos ver que la corriente inicial es de 8 amperios. Y, por lo tanto, la restricción es X más Y más Z debe ser igual a 8, o para el método de los multiplicadores de Lagrange, podemos decir G de X, Y, Z igual a X más Y más Z menos 8 es igual a 0. Y ahora podemos minimizar la función usando el método de los multiplicadores de Lagrange. Esto ocurre cuando el gradiente de f es igual a lambda alguna constante veces un gradiente de g, y g es igual a 0. Lo que resulta en el sistema de las ecuaciones que se muestran a continuación, así como la restricción igual a 0. Para el siguiente paso, necesitamos para encontrar las derivadas parciales de primer orden tanto para f como para g. La parte de f con respecto a x es igual a 14x. La parcial de g con respecto a x es 1, lo que nos da la primera ecuación de 14x es igual a lambda por 1. La parte de f con respecto a y es 8y. La parte de g con el respecto a y es 1, lo que nos da la segunda ecuación de 8y es igual a lambda por 1, y la parcial de f con respecto a z es 12z. Y la parte de g con respecto a z es 1, lo que nos da la tercera ecuación de 12z es igual a lambda por 1. Y también tenemos nuestra restricción, x más y más z menos 8 es igual a 0. Y ahora tenemos que resolver esto como sistema de ecuaciones. Para ello resolveremos la primera ecuación para x, la segunda ecuación para y, la tercera ecuación para z, y luego realizar la sustitución en la cuarta ecuación. Así que para la primera ecuación, para resolver x, divide ambos lados por 14, lo que nos da x igual a lambda dividido por 14. Para que la segunda ecuación resuelva para y, dividimos ambos lados por 8, lo que nos da igual a y lambda dividido por 8. Y para que la tercera ecuación resuelva z, dividimos ambos lados entre 12, lo que nos da c igual lambda dividido por 12. Y ahora voy a actuar sustitución en la restricción. Lo que nos da la ecuación es a lambda dividida por 14. Más lambda dividido por 12 es igual a 8. Observe que ahora tenemos una ecuación con una variable, que ahora podemos resolver para lambda. El múltiplo menos común de 14, 8 y 12 es 168. Y, por lo tanto, para borrar fracciones y resuelvo para lambda, ahora multiplicaré ambos lados de la ecuación por 168. Simplificando, tenemos 12 lambda más 21 lambda más 14 lambda. Es igual a 1.344. Simplificando y resolviendo, tenemos lambda igual a 1344 dividido por 47. Bueno, ahora que conocemos lambda, podemos volver atrás y determinar los valores de x, y z. Sustitución del valor que acabamos de encontrar para lambda, ahora podemos determinar el valores de x, y z. X es igual a lambda dividido por 14, que es exactamente 96 dividido por 47 amperios, o aproximadamente 2.0426 amperios. Y es igual a lambda dividido por 8, que es exactamente 168 dividido por 47 amperios, o aproximadamente 3,5745 amperios.
Y, por último, Z es igual a lambda dividido por 12, que es exactamente 112 dividido por 47, o aproximadamente 2.3830 amperios. Estas son las corrientes que minimizarán la energía total generada. Espero que te haya resultado útil.